Vamos a dar inicio y lo que queremos presentar hoy es esa unión indisoluble, ¿no?, que existe entre la última cena, la cena del Señor, y el sacrificio en la cruz del Señor. Es, llamémosle así, un todo, es una unidad que no podemos fragmentar, ¿no? Vamos a mirar y a tratar de entender ese contexto que tiene lugar en la última cena y cómo el Señor se está refiriendo a su sacrificio en la cruz, ¿no? En la liturgia decimos, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, para referirnos a la cena y cómo tiene la cena la mirada puesta en la cruz del Calvario. ¿Por qué es importante para entender esto de la unidad entre la cena del Señor y el sacrificio de la cruz? ¿Por qué es importante entenderlo a la luz del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza? Porque cuando uno revisa los textos de la Antigua Alianza, pues uno se da cuenta que todas esas figuras existentes en el Antiguo Testamento van a encontrar su culmen, su plenitud en la cena del Señor. O sea, me estoy refiriendo a el maná en el desierto, me estoy refiriendo a Melquisedec como sumo y eterno sacerdote, y me estoy refiriendo muy particularmente a lo que tiene que ver con el Pesaj, que llaman los judíos, la Pascua. Vamos a empezar por allí, vamos a tratar de mirar ese contexto en el que tiene lugar la Pascua judía y ver así como la Eucaristía que nosotros celebramos hunde sus raíces precisamente en la fiesta de la Pascua judía. Nos damos cuenta que el pueblo judío está esclavizado en Egipto, ¿no? Todos conocemos esa historia. Y cómo Dios suscita a Moisés y lo pone a que lidere al pueblo en ese éxodo, en esa salida de la esclavitud hacia la tierra que el Señor les había prometido. Eso implica que Moisés le corresponde como vocero del pueblo hablar con Faraón y empezar a mediar a efectos de que le sea permitida su liberación. Resulta que esa conversación toda que tiene Moisés con Faraón va a empezar a girar en torno en dejar salir al pueblo para que haga fiesta, ¿no? En otras traducciones, todo va a girar en dejar salir al pueblo para que el pueblo celebre el culto a Dios, para que el pueblo ofrezca sacrificios a Dios. Entonces, todo va a ir en torno a eso. Moisés habla y pide a Faraón que les permita la salida porque deben ir a rendir culto a Dios en ese momento en el desierto. En un primer momento, Faraón pareciera que accede, ¿no? Accede a que si el tema es sobre el culto, entonces él va a permitir que el pueblo rinda culto dentro de la jurisdicción de Egipto. Si lo que necesitan es rendir culto, pues tranquilo, voy a dar permiso para que rindan culto aquí. Moisés insiste, no, el Señor ha dicho dónde es que hay que rendirle culto. O sea, había un lugar establecido para esos efectos, ¿no? De hecho, vamos a ver cómo el sacrificio del hijo de Abraham, Isaac, va a tener lugar en un lugar alto, que ese lugar va a estar identificado con el monte Moría, ¿no? Que es justamente el monte donde va a ser construido el templo de Jerusalén. O sea, cómo ese sacrificio también de Isaac estaba prefigurando el sacrificio de Cristo por una parte y cómo estaba también prefigurando el lugar de los sacrificios, el lugar de los sacrificios. Entonces, en esa dinámica es que va a transcurrir esa conversación Moisés-Faraón. En otro momento, permite Faraón que salga el pueblo, pero va a restringir la salida a las mujeres, ¿no? Y a los niños. Va a decir, bueno, que salgan los hombres y vayan los hombres, pero dejen acá a las mujeres, dejen a los niños.
Y resulta que Moisés dice no, porque todos, el pueblo todo, debe ir a rendir culto. O sea, ahí estamos viendo la asamblea, ¿no? La asamblea. El Señor prescribe también quién es la asamblea que rinde culto, y de esa asamblea no había exclusión, ¿no? Todos van a ese lugar para rendir culto conforme al Señor prescriba. En ese momento no sabían cuál era la prescripción del culto, iban a recibirla. De hecho, más adelante vuelve otro cruce de conversación entre Moisés y Faraón va a decir, bueno, está bien, salgan, pero dejen aquí a los animales, ¿no? Dejen los ganados. Entonces le va a decir Moisés, no, lo que pasa es que no sabemos, como no se nos ha prescrito el culto, si justamente, y es lo más probable, que los animales que tenemos sean los que van a servir para el culto que vamos a celebrar. O sea, que el culto era seguramente, así estaba previsto, principalmente sacrificio. Entonces, ese es, digamos, el cruce de conversaciones, Moisés-Faraón. Hay otro detalle importante que tiene que ver con que el Señor pide al pueblo que hable con los egipcios y trate de obtener todo lo que pueda de oro, de plata, porque necesitaban construir los vasos sagrados que iban a utilizar para el culto. Y en efecto, dice el texto que los israelitas se ganaron el favor de los egipcios y lograron obtener una gran cantidad de prendas, ¿no? De oro, de plata, lo cual iba a ser utilizado para los vasos sagrados, para los ornamentos, para lo que se necesitaba en el culto que el Señor iba a prescribir. De hecho, hay un detalle también importante, y por eso es importante también que la palabra de Dios la tratemos de mirar con fineza, ¿no? Con fineza. Esas palabras que el Señor nos dice de escudriñar las escrituras. Porque hay un detalle interesante, y es ver cómo cuando el pueblo finalmente es liberado, llega al desierto, Moisés está teniendo esa teofanía donde el Señor se le revela, y el pueblo se desespera, y el pueblo con oro hace un becerro y lo adora. Aquí hay dos detalles que les quiero señalar. El primero es cómo el pueblo hace ese becerro, no con el oro que traía de Egipto, en el sentido que fue el oro que obtuvo con la finalidad de construir los vasos sagrados que iban a ser utilizados en el culto divino que el Señor iba a prescribir. No es ese el oro utilizado para el becerro, sino que el texto dice que de lo que ellos llevaban de prendedores, las prendas que ellos estaban utilizando, de las de ellos, es que hacen este becerro de oro. Es algo como diciendo que lo que estaba destinado a lo sagrado no se le cambió su objeto, fue destinado exclusivamente a lo sagrado. Pero aquello que ellos mismos portaban fue lo que finalmente utilizaron para hacer este becerro de oro que fundieron, ¿no? Pero fíjense también cómo el pueblo terminó desesperándose y no esperó a que el Señor les prescribiese el culto que justamente estaba dándole las instrucciones a Moisés. Ellos parece que se anticipan, entienden una forma de culto a su manera, hacen un becerro, lo adoran, dicen que ese es su Dios que lo sacó de Egipto y rinden el culto que había en estima. El Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, siendo cardenal, Joseph Ratzinger, en sus libros sobre Jesús, en el tomo que va desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección del Señor, vemos cómo allí hace referencia a este punto y señala cómo precisamente cuando el hombre desacata la instrucción de Dios, no sigue el culto que Dios ha querido que se le celebre, sino que el hombre su propio culto, hace su propia idea de cómo él cree que es que hay que adorar a Dios, termina en la idolatría, sea porque se rinde culto a sí mismo, sea porque rinde culto a otro, o sea porque rinde culto a algo distinto, por supuesto, de lo que es el Señor. Entonces, esos detalles son importantes verlos en ese texto de cómo el pueblo sale de Egipto finalmente
y el Señor entonces prescribe el culto. Dentro de las prescripciones del culto hubo 3 fiestas fundamentales que eran las llamadas fiestas de peregrinación. Fiestas que obligaban al pueblo a desplazarse desde los lugares donde cada quien habitaba hasta Jerusalén, donde finalmente el templo fue construido, ¿no? En el momento que el culto se prescribe, lo que se dice es que ellos van a peregrinar hasta el lugar donde va a ser construido el templo, el lugar de culto. Mientras las celebraciones se hacían en la tienda del encuentro, donde estaba el pueblo errante, ¿no? En el desierto, esos 40 años que sabemos que el pueblo vive, y luego, bueno, ya cuando viene la monarquía, con David, con su hijo Salomón, y con Salomón se construye el templo, y el pueblo entonces peregrina hacia ese lugar de culto, ¿no? Vemos a Jesús de Galilea hacia Jerusalén, peregrinando para la celebración de la Pascua, pero también dan cuenta que el Señor peregrinó para otras fiestas. Decía que vamos a hacer alusión a la fiesta más importante dentro de las fiestas que Dios había prescrito al pueblo celebrar. Recordemos, debían salir de Egipto para celebrar fiesta, para rendir el culto de adoración que el Señor había prescrito, con el cual se le daría gloria a Dios de la mejor manera, como él mismo lo establece. Y el culto por el cual el pueblo también entra en comunión unos con otros y va caminando en su propia santificación, ¿no? Ese es, digamos, el sentido del culto. Rendir va en doble vía, una de ascenso, dando gloria a Dios, otra vía de descenso en la que Dios derrama su gracia y santifica al pueblo, gesta la comunión del pueblo. En ese sentido, el pueblo va a conmemorar la fiesta más importante, que sería el Pesaj, ¿no? La Pascua, que tiene su origen precisamente en esa liberación que Dios hace del pueblo esclavo en Egipto hacia la tierra que Dios había prometido. Luego de que Faraón endurece el corazón, no permite la salida del pueblo, finalmente viene la última de las plagas, y era el exterminio de los primogénitos en general, ¿no? La manera como el pueblo judío se salvase de que sus primogénitos no fueran exterminados por el ángel que tenía esa misión de exterminar a los primogénitos, el pueblo debía, y viene la prescripción, debía entonces el pueblo sacrificar un cordero, y se dan las especificaciones de ese sacrificio. Debía sacrificar el cordero, debía comerlo, debía también comer panes ácimos, y todo va a tener un sentido, ¿no? Ese pan sin levadura va a significar la premura con la que el pueblo tuvo que salir, que no había espacio para fermentar, no había espacio para la levadura, ¿no? Entonces el pueblo debía salir a toda prisa. De hecho, eso es lo que dicen: lo comerás a toda prisa, el cordero. Entonces, este cordero no solamente debía ser sacrificado, habían unas especificaciones. Este cordero debía ser comido, su carne debía ser comida, y la sangre de este cordero debía ser rociada en los dinteles de las puertas de los hogares hebreos, para que el ángel pasara de largo. Eso es lo que significa Pesaj o Pascua, el paso. Algunos dicen es el paso del pueblo por el Mar Rojo. La verdad es que no propiamente, no es el paso del ángel que tenía la misión de exterminar, pasaba de largo ante la sangre, que era el signo de la salvación. Entonces vamos a ir viendo cómo esta figura va a encontrar su culmen en la persona de Cristo. No va a ser casualidad que el sacrificio de Cristo va a tener lugar justamente en el contexto de la fiesta de la Pascua. Y más aún, Juan va a decir que Cristo es inmolado el mismo día y a la misma hora en la cual se inmolaban los corderos en el templo para la Pascua. El mismo día y a la misma hora. Entonces vamos a ir entendiendo esa conexión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como decía San Agustín, ¿no? En el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento se hace patente, se hace claro el Antiguo Testamento. Cuando a la luz de Cristo vemos el Antiguo Testamento, sale con toda claridad lo que nos quiere decir el Antiguo Testamento. Porque San Pablo va a decir que son sombras, figuras que van a encontrar ahora su plenitud
en Cristo, en la nueva alianza. Ahora vamos a conectar esto con la nueva alianza, pero quiero hacer otro comentario de cómo era la celebración para que veamos lo que el Señor Jesús está haciendo en esa última cena, ¿no? La Pascua prescribía lo que textualmente dice el libro del Éxodo en el capítulo 12 que acabo de contar. Hay que sacrificar el cordero, o sea, inmolarlo, la carne debe ser comida, la sangre debe ser untada en los dinteles de la puerta en ese momento, pero bueno, luego empiezan a existir desarrollos, lo que los judíos hoy día llaman el seder de Pascua, ¿no? El Agadá, que es el relato, y el seder de Pascua, que es como si fuera nuestro misal, ¿no? Están las rúbricas, digámosle así, las prescripciones de lo que se va a ir celebrando en esa cena que había sido prescrita por el Señor. Por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, que el Señor dice, el que moja conmigo, ese es el que me traiciona, ¿no? El que moja en mi mismo plato. Uno se pregunta, ¿el que moja qué? Entonces hay dos opciones, porque la Pascua prescribía, la cena de Pascua prescribía que debía haber hierbas amargas. Y esas hierbas amargas se untaban en agua con sal. El agua con la sal tenía la significación de que eran las lágrimas que el pueblo había vertido mientras era esclavo en Egipto. Había una significación. Entonces, las hierbas como el apio, por ejemplo, se untaba en esa agua con sal y había que comerla. Al comer esas hierbas amargas, ese sabor amargo que consumían, les recordaban las amarguras padecidas allá en Egipto. Pero también recordemos que había que comer el pan ácimo, ¿no? El pan sin la levadura, que significaba que habían tenido que salir a toda prisa. Pero ese pan, en el seder de Pascua, se unta en una salsa llamada salsa jarosé, que tiene color como ladrillo. Entonces, untaban el pan en esa salsa, pero fíjense que tenía también una significación. Esa salsa, por su color, les recordaba que ellos cuando eran esclavos tenían que fabricar ladrillos en medio de esa esclavitud. Entonces, había un significado. Por eso, cuando el Señor dice, el que moja conmigo en mi plato, entonces, si no entendemos el ceder de Pascua, si no entendemos lo que estaba haciendo el Señor, pues va a quedar difícil comprender la Escritura. Por eso vamos a ver también, y aquí ya es el corazón de lo que quiero plantear, ¿no? En esto que voy a decir a continuación, por eso mucha atención a este punto en particular. El ceder de la Pascua judía prescribía que acompañaba el plato, la comida, con 4 copas de vino. 4 copas de vino. Por eso cuando uno lee el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, en la última cena, Lucas dice que tomó una copa, la pasó, dijo que tomaran y que él no iba a volver a beber del fruto de la vid. Pero después que toman de esa copa que el Señor no consagra, no es la que dice que es la copa de su alianza, no dice eso, simplemente es una copa de vino que pasó entre los suyos, la tomaron sus apóstoles y luego pasan a la comida. En el ceder de Pascua normal, el ritual judío, ahí es que se come el cordero, la carne del cordero. Resulta que nada nos dice Lucas, ni tampoco Juan, ni tampoco Marcos, nada nos dicen de que ellos hayan comido cordero. Justamente porque el Cordero de la Pascua es Cristo, como lo llamaba Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nuestra liturgia lo recoge en el momento del Agnus Dei, ¿no? De la fracción del pan, del Cordero de Dios. Allí el sacerdote, después de ese canto que acompaña la fracción, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Por eso no existe ningún canto de paz que algunos coros hacen en ese momento y dañan el momento del Agnus Dei, del Cordero de Dios, de la fracción del pan.
ese canto termina con Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Terminado esto, el sacerdote luego de hacer una inclinación profunda, como le pide el misal, y de haber hecho lo que se conoce como la inmixtion o la commission, que parte una partícula del pan consagrado y lo deja caer en el cáliz consagrado para mostrar la unidad, ¿no?, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esto es también un signo de la resurrección. Se consagró por un lado el pan, se consagró por un lado el cáliz, como cuando el cuerpo se separó del alma en la muerte. Ahora se pone una partícula del pan en el vino y mostrando esta unidad, como cuando la resurrección, el Señor y su espíritu vuelve y toma su cuerpo, ¿no? Como decía el salmista, Señor, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción, ni dejarás el espíritu por siempre en el Hades. Entonces, en la resurrección tenemos esa vuelta a la unidad, ¿no? Y por tal razón ahí tenemos ese signo en la Eucaristía también. Cuando esto ha pasado, que el sacerdote hace la commission o la inmixtion, deja caer la partícula y se inclina profundamente y hace esta oración, que la unidad del cuerpo y de la sangre de Cristo sean también alimentos que no sean para nuestra condenación. Él hace esta oración allí inclinado en secreto. Luego entonces toma el pan y lo presenta, ¿no? Y dice allí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así entonces, como la sangre del Cordero era signo de salvación para que el ángel exterminador pasara y no exterminara a los primogénitos judíos, así entonces la sangre de Cristo, el Cordero, va a ser la sangre que va a dar la salvación y va a reconciliar a los hombres con Dios y va a limpiar al género humano, ¿no? Por la sangre del Cordero somos salvos. Pero recordemos que el sacrificio del Cordero no era todo. Sacrificio y la carne había que comerla, la sangre debía ser rociada. Entonces, el Señor está en el ceder de Pascua con sus discípulos. Vuelvo al punto había hecho un paréntesis, vuelvo a este punto. Ahora el Señor nos muestra a Lucas que había tomado una copa, como les estaba contando, la había pasado entre sus discípulos, luego estaban comiendo. No nos hablan los evangelistas de que están comiendo el Cordero, no. Tanto que si vemos el Evangelio de Juan, si la muerte del Señor, pónganle mucho cuidado a esto, si la muerte del Señor fue cuando se inmolaban los corderos en el templo, ¿ok?, quiere decir que luego los corderos de ser inmolados se entregaban y se llevaban a las casas para la cena de la Pascua. Si el Señor muere cuando se inmolaban los corderos, el 14 de Pesaj, ¿no?, el día de la Pascua previsto, el primer día de la cena, si él muere allí, quiere decir que no pudo celebrar la Pascua, la comida judía como tal, ¿no? Esto quiere decir que el Señor instituyó algo nuevo sobre el contexto de la Pascua judía, de la Pascua antigua. Pero quiere decir que el Cordero de Pascua que se inmolaba en el templo, no era permitido inmolarlo en las casas, se inmolaba en el templo. Flavio Josefo, el historiador judío, dice que para un Pesaj, para una Pascua, se habían inmolado cerca de 250,000 de corderos, ¿no? 256,000 corderos habían sido inmolados y cerca de 2 millones de judíos se encontraban en la celebración de la fiesta. Entonces miremos eso, y esos corderos se inmolaban en el templo, El Señor entonces, si Juan nos cuenta que muere el mismo día que se inmolaban los corderos y el día anterior había ido a cenar con sus discípulos, ¿qué cordero estaban cenando si el cordero se inmolaba el día siguiente? ¿Okay? Entonces el Señor, como dice el Papa Francisco en su reciente carta apostólica, un documento que pide que estudiemos la liturgia, que se llama Desiderio Desideravi, ¿no? He deseado ardientemente comer con ustedes esta Pascua. He deseado ardientemente, ¿no? Entonces el Señor, ¿por qué deseaba ardientemente esa comida? Porque iba a instituir el memorial de su cuerpo y de su sangre. Pero sabía que iba a ser inmolado y sabía que su sacrificio como cordero
de Pascua, como dice San Pablo, ¿no? Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ha sido inmolado. San Pablo le da al Señor el calificativo del Cordero de la Pascua que ha sido inmolado. Juan ya decía que Juan Bautista lo señala, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan en el Apocalipsis dice que ve a un cordero degollado, pero en pie, o sea, muerto, que fue sacrificado, que fue inmolado, pero resucitado, ¿no? Sacrificio. Entonces, ese punto del cordero es central para poder entender lo que estamos planteando. De tal manera que en esta cena que el Señor está teniendo con sus discípulos, cuando vamos también a lo que nos cuenta Lucas, que nos habló de una copa y que después de la copa comieron, ¿verdad? Y es cuando dice, toma el pan, lo parte y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esto es mi cuerpo. Cuando uno revisa la palabra griega que se utiliza allí, uno encuentra que el participio está en presente. O sea, lo que el Señor está diciendo en ese momento es que esto es su cuerpo que está siendo entregado. No que se entregará, que está siendo entregado. Y lo mismo con la sangre que está siendo derramada. ¿Okay? Derramada, porque justamente el Señor está claro, está el contexto de que está teniendo lugar el sacrificio. Y pónganle cuidado a esto. Las palabras que el Señor emplea, su última palabra en la cruz, cuando Él dice, todo está consumado, uno se pregunta, ¿a qué se refiere el Señor con todo está consumado? Cualquiera podría responder, y yo estoy seguro que si hago la pregunta, casi todos van a responder muy ligeramente que está consumada la redención. Y resulta que San Pablo nos dice que no, que para consumarse la redención era necesario que Cristo resucitara. Entonces no se está consumando allí propiamente la redención o nuestra justificación. ¿Saben qué se está consumando? Se está consumando la cena de Pascua. La Pascua está teniendo su consumación en la cruz. Y ya voy a explicar esto. La cena de Pascua preveía 4 copas, ¿no? Lucas nos habla de una copa que ya he dicho que el Señor pasa a sus discípulos, ellos toman, luego toma el pan, lo parte y dice, hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo que se está entregando por ustedes. Esto es mi cuerpo. Y luego, fíjense, una segunda copa ahí en el Evangelio de Lucas. Luego el Señor dice que después que hubieron comido, toma ahora otra copa, da gracias y dice que esta es la copa de la nueva alianza, de la sangre de la nueva alianza, que se está derramando por ustedes. Fíjense, Lucas nos habla de 2 copas. Si entendemos el ceder judío, el contexto judío, entonces ahí podemos entender que eran 4 copas las que se bebían. Y que la tercera de estas 4 copas se conoce con el nombre de la copa de la redención. Qué casualidad, ¿no? Esta justamente es la tercera copa, la de la redención, la que el Señor consagra. Por eso San Pablo dice en la carta a los Corintios, ¿acaso el cáliz de bendición, el cáliz de la redención que bendecimos, no es comunión con la sangre de Cristo? Algunas Biblias dicen el cáliz de bendición que bendecimos. También el salmista dice, alzaré la copa de la redención invocando tu nombre, dando gracias. La copa de la redención era esa tercera copa del ceder de la Pascua. ¿Okay? Entonces, esa tercera copa ya el Señor había prometido que no bebería del fruto de la vid, ¿verdad? No volvería a beber. Curioso lo siguiente, cuando se bebe esta tercera copa, que el Señor la consagra y dice que ese es el cáliz de su sangre, dice que cantan los salmos, se levantan y se van al huerto de los olivos. Un judío que conoce lo que es su cultura y lo que son sus celebraciones, diría, esto está raro lo que está señalando este evangelista, porque si bien después de la tercera copa
viene el llamado el gran Jalel, o sea, los salmos que son del 113 al 118, el gran Jalel. Esa alabanza es la que dice que cantados los salmos se pusieron en pie y se fueron. No acaba ahí el ceder de Pascua, faltaba la cuarta copa. Quiere dejar el evangelista claro que la cuarta copa no se bebió en la cena pascual de Cristo, en la que él está con sus discípulos. Si consagraron, allí era la tercera, la copa de la redención, cantan los salmos, o sea, el gran Jalel, y el ritual establecía, desde el ceder de la Pascua judía establecía que luego debía venir la cuarta copa. Resulta que no, dice que cantaron los salmos, se fueron, no bebieron la cuarta copa. Fíjense cuando el Señor va al huerto de los olivos y empieza a orar: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, o Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Ya van viendo hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la cuarta copa y por qué todo está consumado? Porque fue la copa que el Señor bebió, la cuarta. 3 veces dice allí: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Dice que volvió el Señor y con las mismas palabras oraba: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y que por tercera vez el Señor volvió a decir: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Finalmente, el Señor es apresado. Viene todo el juicio irregular que le hacen. Y estando en la cruz, qué curioso, ¿verdad? Le dan a beber vinagre, ¿no? Vino, ¿no? Vinagre. El Señor que ha dicho que no volvería a beber, finalmente dice: tengo sed. Y cuando dice tengo sed, entonces le acercan, así como cuando con el hisopo que untaba la sangre, se pintaban los dinteles para que el ángel pasara. Ahora entonces le mojan al Señor los labios, bebe este vino, vinagre, este vino amargo, ¿no? Este vino amargo, y dice: todo está consumado. Está bebiendo la cuarta copa, con la cual el ceder de Pascua tiene su culmen, tiene su finalización. Todo está consumado. Ahí en la cruz el Señor consumó el ceder de la Pascua. Ahí el Señor consumó en la cruz la institución de su sacrificio redentor, ¿no? De la Eucaristía. Entonces, entender eso, ¿verdad? Cómo esas figuras del Antiguo Testamento nos van llevando a este punto en el cual vemos la consumación del misterio redentor de Cristo, que desde la cena ya lo anunciaba, diciendo que esto lo hicieran en memoria suya. Anamnesis es la palabra griega que utiliza el Señor allí, ¿no? Hagan esto en anamnesis mía. Y cuando habla de anamnesis, es la palabra que la Septuaginta, la versión griega, trajo, digámosle así, para traducir la expresión hebrea sícaron, ¿no? Sícaron en algunas partes y ascara en otras, ¿no? De la misma raíz ask. Entonces, sícaron era la expresión que utilizaban los hebreos para entrar en sus celebraciones, ¿no? Para hacer memorial. Pero el memorial no era un mero asunto psíquico de recordar algo, era participar de ese evento. Entonces, los judíos en su Pascua, cuando de hecho el hijo menor preguntaba al padre, por eso vemos a Juan también recostado en el pecho del Señor, ¿no? El menor de los discípulos. La tradición era que el menor preguntaba al pater de familia, al mayor, al que lideraba la celebración, preguntaba: ¿por qué esta noche es distinta a las demás noches? Y el padre respondía: porque me liberaron de Egipto, ¿no? El judío entraba en el evento, traía al presente, en este caso, la Pascua. Él entendía que no es que Dios había liberado a sus antepasados solamente, a él en particular lo habían liberado de la esclavitud. Ese es el sícaro, nuestra anamnesis,
Entonces lo que el Señor cuando está pidiendo que hagan esto en memoria mía y sabiendo que esto está conectado a su cruz, ¿verdad? Que Él es el Cordero que no solo va a ser sacrificado, sino que su carne está siendo dejada como comida para la redención. Entonces allí el Señor está claramente pidiendo que ese memorial se haga perpetuamente. Es que la Pascua había sido dejada como una ley perpetua. Lo que ahora ha tenido es su plenitud en lo que el Señor pedía que se hiciese en memoria de Él, que es la Eucaristía. Vemos también cómo en el Antiguo Testamento Melquisedec, que decía yo hace un rato, presenta una ofrenda de pan y de vino, ¿cierto? Dice que ofreció pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Pan y vino. ¿Y qué nos dice la carta a los Hebreos y el Salmo 110? Nos dice, tú eres sacerdote eterno a la manera o según el rito de Melquisedec. Y el autor de la carta a los Hebreos explica que Melquisedec es un personaje misterioso, que no tiene padre ni madre, no tiene genealogía para mostrar que es eterno, ¿verdad? Era rey de Salem, que es lo que va a ser luego Jerusalén. Pero fíjense que no solo era rey, además de ser rey, era sacerdote del Dios Altísimo. Era una figura de Cristo, este Melquisedec, y lo dice la carta a los Hebreos. Por eso el Señor Dios ahora le ha placido ungir un nuevo sacerdote. Por eso dice que el sacerdocio no se ha extinguido, dice, ha cambiado. Cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Entonces, ahora el Señor Jesucristo es el sacerdote de acuerdo, según el rito de Melquisedec, ya no como sacerdotes levitas que sacrificaban animales, que ofrecían los 5 sacrificios que conocemos en la antigua alianza. Esos sacrificios de la antigua alianza eran figuras del sacrificio de Cristo que perpetuamos en la Eucaristía. Entonces el Señor ha sido erigido como sacerdote, pero ahora a la manera de Melquisedec, según el rito de Melquisedec. ¿Cuál es el rito de Melquisedec? El pan y el vino, el pan y el vino. Como dice el texto del Antiguo Testamento en Génesis, ese era Melquisedec, pan y vino. Entonces ahora el Señor en la cena justamente lo que se nos está mostrando es que toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Toma el vino y dice, esta es mi sangre, y añade, hagan esto en anámnesis mía. Háganlo en memoria mía. Manda, ordena, de ahí viene el orden sacerdotal. Dice, por ejemplo, San Justino Mártir en el año 155, cuando hace una apología del cristianismo, de lo que él cree, frente a Trifón, ¿no? Un judío al cual Justino Mártir le dice que todos esos sacrificios de la antigua alianza eran figura del único sacrificio de Cristo, del único sacrificio de Cristo que se perpetúa en la Eucaristía, en la liturgia. Y también Justino Mártir le dice a Trifón que el pan que se consagra en la Eucaristía es plenitud de aquellas sombras, de aquellas figuras que eran el pan o la flor de harina que se utilizaba para los sacrificios o las ofrendas incruentas de pan que había en la antigua alianza. Recordemos que el libro de Levítico nos habla de los panes que se ponían en la mesa de oro, que estaba en el templo. En esa mesa se ponían 2 filas, cada una de 6 panes, representando el número 12, ¿no? De las 12 tribus. Esas 2 filas, 6 panes y 6 panes, finalmente se les ponía incienso puro al pan, y al quemar ese incienso, eso era como una oblación al Señor, ¿no? Ascara es la palabra en hebreo que se utiliza allí, lo que decía ahorita como la anámnesis, que va ligada al sacrificio, como ofrenda. Se ofrecía el pan de la presencia. Recordemos que ese pan solo lo podían comer los sacerdotes. Acuérdense cuando los discípulos del Señor, Oscar, agradezco porfa, que yo a veces como que me emociono con esto y no veo el tiempo. Entonces, porfa, si ya me pasé, me avisa, o si me queda algún minuto. No, te quedan 10 minutos.
Bueno, ok, gracias. Bueno, ok, muchas gracias, listo. Entonces es suficiente y con eso ahí voy cerrando. Gracias. Bien, entonces estaba diciendo que cuando los discípulos están comiendo esas espigas en sábado, ¿se acuerdan? Iban comiendo espigas en sábado y los fariseos se quejan y le dicen, mira, ¿por qué tus discípulos hacen eso en sábado? Y el Señor le dice, ¿acaso ustedes no recuerdan aquel pasaje cuando David y sus compañeros sintieron hambre y comieron del pan de la presencia que estaba reservado solo para los sacerdotes? Ese pan solo lo podían comer los sacerdotes. Entonces vemos cómo también aquí hay una gran figura de la Eucaristía, porque si bien el pueblo de la nueva alianza es un pueblo de sacerdotes, ¿no? Nosotros participamos del sacerdocio de Cristo por el bautismo, ¿no? Nuestro sacerdocio común. Entonces, ese ejemplo de que David y sus compañeros comieron del pan de la presencia que estaba reservado solo para los sacerdotes, nos está diciendo que de ese pan reservado, en algún momento, algunos distintos a los sacerdotes iban también a comer. Y precisamente cuando el Señor instituye la Eucaristía, nos lo deja para que todos podamos comer de este pan. ¿Saben qué pasa? El Talmud judío, o sea, los comentarios que los rabinos fueron haciendo a la palabra de Dios, a la Tanaj, e incluso a la Misná, a la ley oral, los comentarios que los rabinos fueron haciendo es lo que se conoce como el Talmud. Y hay dos, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Entonces, en el Talmud judío hay un pasaje, una parte, donde ellos dejan ver cómo cuando los hebreos en las fiestas de peregrinación, las tres fiestas que les conté hace un rato, el Pesach, el Shabbat, que es ahora nuestro Pentecostés, ojalá algún día podamos hablar de eso, cómo esa fiesta, también la de Pentecostés, que era antes y cómo tuvo su plenitud ahora en la venida del Espíritu Santo, que es lo que celebramos nosotros. Entonces, la fiesta de los tabernáculos de las tiendas, el Shabbat o Pentecostés, o fiesta de las semanas, y la fiesta del Pesach, ¿verdad? En esas tres fiestas ellos obligatoriamente tenían que ir a Jerusalén. Allí los sacerdotes levantaban la mesa de oro donde estaban estos panes de la presencia y le decían al pueblo, contemplen, cuando miraran los panes, decían, contemplen cómo es el amor de Dios hacia ustedes, ¿no? Cómo Dios los ama a ustedes, contemplen. Bueno, aquí estamos viendo esta figura. Ese contemplen es porque finalmente esos panes habría que contemplarlos porque tendrían la presencia real de Jesucristo, que es lo que hoy tiene. ¿Okay? Y comeríamos todo. Por eso en la última cena a sus discípulos, que son a los discípulos que son los sacerdotes que participan del sacerdocio de Cristo, entonces les deja esta tarea de que hagan esto en memoria de nuestro Señor. Ahora voy cerrando con lo siguiente. Esto del pan eucarístico, que algunos todavía siguen creyendo que esto es un símbolo, ¿no? Ningún símbolo. Ya está claro que cómo esto está ligado a la cruz. Y repito, si el Cordero, Cristo no murió simbólicamente en la cruz. Cristo como Cordero se sacrificó literalmente, realmente en la cruz. Y por tanto, si Él es el Cordero de Pascua y su sacrificio no fue simbólico, sino que fue real, su carne, la del Cordero, la que es nuestra comida, también es real, es carne real. Por eso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cuando el Señor habla, que hace el comparativo de el maná, el pan que había bajado del cielo, y dice que es Él, o sea, era figura de Cristo ese pan. De hecho, Belén, donde nació Cristo, Belén, significa casa del pan, casa del pan. Entonces, el Señor dice, después de decir que Él es el pan vivo que baja del cielo, y cómo ese maná era una figura de Cristo que sería el pan vivo. Pero Él dice, el pan que yo daré, ahí sí en futuro, el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne. Y luego añade, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera. Nosotros sabemos que en ese pasaje algunos que sentían estas palabras muy fuertes porque entendieron lo que el Señor estaba hablando, que era su carne verdaderamente la que había que comer. Los judíos no podían comprender eso.
¿Cómo así si tocar la sangre nos contamina? Ahora este hombre nos está pidiendo que comamos, que bebamos. Esto es imposible, esto es muy duro, este lenguaje, y se fueron. Y el Señor no los detuvo, tanto que arreció y les dijo a sus discípulos, ustedes también se van. No, Señor, ¿a quién iremos? Dice Pedro, no, solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, creemos que estas palabras son verdaderas, es tu carne, es tu sangre. Y de hecho, la palabra en griego que Juan está empleando en su redacción es la palabra fage, que es comer, fage, comer. Pero para que no quede duda de que se pueda esto entender como algo simbólico, Juan después cambia esta palabra fage cuando empieza a ver las murmuraciones, este nos está pidiendo comer su cuerpo, etcétera. Juan pasa a la palabra griega trogón, que quiere decir masticar, roer. Y ahí no queda duda de que estamos hablando en sentido material. Hay que comer, masticar el cuerpo del Señor. Hay que comerlo, hay que masticarlo. Y vemos cómo los primeros cristianos siempre entendieron que la Eucaristía es el sacrificio del cual se nos hablaba en la antigua alianza. Es un sacrificio. Ojo, no es otro sacrificio. Es el mismo sacrificio de Cristo, el del Calvario, que en la liturgia se actualiza, ¿no? El mismo sacrificio del Calvario traído al hoy de la liturgia. Entonces, participamos de ese único sacrificio de Cristo. La liturgia nos lo presenta hoy, aquel mismo sacrificio, participamos de las gracias de ese sacrificio. El mismo, ¿no? El mismo, no es otro, el mismo sacrificio. Y como dice la carta a los Hebreos, pero esto se los dije la charla anterior que tuvimos, cuando el Señor como sacerdote, sumo sacerdote, ejerce desde el trono que está al lado del Padre, como sacerdote, porque todo sacerdote tiene algo que ofrecer. El Señor ofrece su único sacrificio, lo ofrece al Padre, ¿cierto? Y como ha pedido a sus discípulos, lo perpetuamos en la tierra. ¿Okay? Entonces, el sacerdote actuando in persona Christi capita, en la persona de Cristo cabeza, junto con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, ofrecemos al Padre con Cristo, como dice la doxología final, con Cristo, por Él y en Él. ¿Estamos? Entonces celebramos, le ofrecemos, dice la carta a los Hebreos, ahora somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Cristo como sacerdote ofrenda su cuerpo de una vez que lo hizo y para siempre, o sea, perennemente se está presentando al Padre este sacrificio de Cristo. No se está repitiendo, se le está presentando al Padre el sacrificio único de Cristo. ¿Okay? Entonces, esto lo comprendieron los primeros cristianos desde un principio. Por eso la didache, que fue escrita entre el año 50 y el 100, pero pónganle cuidado que la didache fue escrita en Siria, entre el año 50 y el 100. ¿Y por qué insisto en Siria? Porque los Hechos de los Apóstoles dicen que Pablo y Bernabé estuvieron ahí en Antioquía adoctrinando a los que allí habitaban por cerca de un año. Ustedes se imaginan las enseñanzas de Pablo y de Bernabé por un año a esa comunidad. Entonces, lo que hay en la didache, sin duda, es fruto de lo que Pablo de viva voz enseñó en Antioquía. Y la didache nos dice que la Eucaristía que ellos celebraban los domingos, el día del Señor, es el sacrificio del que había hablado el Señor. ¿Cuál sacrificio? El de Malaquías 1:11, que se ofrecerá desde donde nace el sol hasta el ocaso en todas las naciones. De donde nace el sol hasta el ocaso se ofrecerá un sacrificio puro a Dios. Ese sacrificio puro es la Eucaristía. Por eso en la plegaria eucarística en la 3, se nos dice, después del Sanctus, del Santo, el sacerdote retoma y dice, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban tus criaturas, porque por Jesucristo, el Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha. Así dice Malaquías,
Sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y ahí empieza la epíclesis, ¿no? Y la consagración. Entonces, está claro que ese es el sacrificio del que habló el profeta. Ya los cristianos así lo decían, por eso la cena está ligada al sacrificio. Y la misma Didache dice que antes de tomar los alimentos del pan y del vino que no tomamos como bebida y comida comunes, dice que se confiesen los pecados para que el sacrificio sea puro, sea sacrificio, ¿no? Sacrificio. Y Justino Mártir, porque nos acusaban a los cristianos de sacrificar y de ser caníbal, ¿no? Y sacrifican a alguien y comen carne humana. Entonces Justino tuvo que expresar una apología, una defensa. Y ahí vemos en la descripción lo que es la misa de hoy, ¿verdad? Entonces todavía Ignacio de Antioquía en el 107 nos habla de que la carne que comemos en la Eucaristía es la carne que estuvo colgada en la cruz, la misma carne que estuvo colgada en la cruz, la carne de Cristo. Y así encontramos varios pasajes de los padres de la iglesia. De San Cirilo de Jerusalén nos habla de que si el diablo viese hoy la sangre que está en los labios de los fieles cuando comulgamos, huiría con toda seguridad, huye más lejos que cuando huyó al ver la sangre de los corderos en los dinteles de las puertas de los hebreos. O sea, si esto no es sangre real, ¿no? Lo que está diciendo Cirilo de Jerusalén. Y así varios padres de la iglesia. Pero bueno, todo esto ya para no excederme en el tiempo, va al punto de que entendamos y acojamos y vivamos esta experiencia de ver cómo esta cena del Señor y su sacrificio en la cruz son un todo indisoluble, que lo que buscaba era mostrarnos cómo en el sacrificio eucarístico es también nuestro banquete, ¿no? Pero sacrificio y banquete a efectos de santificar al pueblo, a efectos de rendirle el mejor y mayor culto a Dios y de dar comunión al pueblo cristiano. Entonces, con eso cierro y cualquier pregunta, si las hay, adelante con el mayor gusto, si están a mi alcance las respuestas.